quieres, mañana os escribo. Si nos dejan. Bueno, ha empezado a grabar. María Teresa, si quieres, bueno, presenta un poco. Pues nada, vamos a compartir pantalla y ponemos esa primera pantalla donde aparece el cartel que hemos hecho para esta tertulia, que creo que es ya la cuarta, y vamos a abordar en esta segunda parte, de nuevo, vamos a retomar la Catedral de Granada. En esta ocasión nos vamos a centrar en la luz como protagonista. Así que la hemos llamado ya... la introducimos la vez anterior, en la tertulia anterior, y esta, como sabéis, se llama el Templo de la Luz. Así que no sé si podemos compartir, Blanca, la pantalla. Sí, vamos a compartir ya. A ver. Y bueno, pues creemos que la luz a lo largo de la historia del arte ha sido la gran protagonista, porque siempre se ha buscado en ella, pues que todos los artistas han intentado controlarla desde el mundo de la arquitectura, desde el mundo de la escultura, desde el mundo de la pintura, las grandes disciplinas de la historia del arte, ¿no? Y creo que va a ser una tertulia que va a abarcarlo un poquito todo, donde siempre la luz va a estar como protagonista. Así que damos comienzo. Fijaros esta fotografía tan bonita con en primer plano la imagen de nuestra catedral. En un segundo plano, no sé si reconocéis ese tramo que hizo Antonio Torrecillas de la muralla nazarí. Y en la última fotografía, la que tenemos, el cubo de Caja Granada del arquitecto Alberto Campo Baeza, del que también hablaremos. Así que vamos a hablar de estos tres edificios tan diferentes entre sí, pero que tienen en común la luz, el uso de la luz. Entonces hoy vamos a hablar mucho de la luz a través de la historia, de su propio concepto, en fin. Y comenzamos, si quieres, María Teresa, por aquí. Nada, de una manera muy rápida, porque creo que todos los que estamos aquí ya estuvimos también en la vez anterior, cuando explicamos esa evolución arquitectónica tan compleja que tuvo la catedral. Veis ¿no? esa mezquita mayor del siglo XI, que luego fue también utilizada a partir del siglo XIII, en época nazarí, y que sobre ella pues, se va a construir gran parte de nuestra catedral actual. Ese proyecto que hace Diego de Siloé y que se va a terminar con la gran portada de 1667 que hace Alonso Cano, ¿no? El proyecto, el alzado que proyecta, porque bueno, realmente no tiene no demasiado que ver con nuestra catedral, fue el proyecto que diseñó Diego de Siloé, y con esas grandes dos torres gemelas que iban a culminar en una aguja y que iban a medir alrededor de 121 metros, y que hoy, bueno, pues como sabemos ha sido un proyecto impensable y que no se ha podido realizar, ¿no? Ahí tenéis una de ese las alzado. cosas que vemos aquí, fíjate que cuando estábamos preparando esto, María Teresa y yo, no caímos aquí las ventanas que aparecen justo detrás de estos arcos. Esto está seccionado por la nave del centro, pero al fondo sí podemos ver esas tres ventanas en cada uno de los vanos que estaban preparadas, digamos, para iluminar. Y eso tendrá mucho que ver ahora después cuando sigamos hablando del proyecto. Bueno, pues yo quería empezar hoy la conversación hablando con este poema de Eliot, con este extracto, porque es un trocito nada más, que me parece muy adecuado para lo que vamos a hablar, que al final es la luz que a lo largo de los siglos, aunque no nos demos cuenta y siempre pensemos que los materiales de la arquitectura son el ladrillo, el hormigón, la piedra, la madera, el mármol, el granito, pero la luz es uno de los materiales más preciosos que podemos utilizar en la arquitectura, y domándola bien, pues es como salen los grandes edificios. Entonces, aquí lo que nos dice Eliot es: el tiempo presente
y el tiempo pasado, quizás ambos estén contenidos. Se refiere en realidad, o yo lo refiero a la arquitectura, en que nunca en el presente, o sea, nunca la arquitectura es completamente original, siempre bebe del pasado, siempre rehace y siempre tiene en cuenta todo lo aprendido desde el pasado. Y luego dice, el presente en el tiempo futuro y el tiempo futuro en el pasado. Todo lo que estamos construyendo hoy en realidad nos está marcando lo que se hará en el futuro. Entonces, esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, y va a raíz de cómo se utiliza la luz en la arquitectura en el Renacimiento, pues que en la arquitectura griega nosotros recibimos de la arquitectura griega el uso de la columna y del dintel. Pero, ¿qué hace Roma? Roma coge esa belleza que ya nos venía desde esas estructuras, desde esa disposición, desde esa propia ornamentación y lo implementa, lo mejora añadiéndole el uso del arco, el uso de la bóveda, el uso de la cúpula. Entonces, al final, esa belleza del pasado seguirá en el futuro, pero añadiéndole pues esas nuevas tecnologías. Podríamos decirlo hoy en día, claro, decir que un arco es tecnológico, pero claro, pensemos que en su época era lo más tope, ¿no? Esto, bueno, es Vitruvio, que estamos hablando del siglo, creo que este tratado de arquitectura lo publica en el año 15 después de Cristo. Vitruvio escribe unos libros en los que trata la arquitectura desde muchos frentes, habla de cómo la arquitectura es la recogedora de muchísimas disciplinas, porque él hablaba que había que saber de astronomía, de geología, de construcción, de arte, de un montón de disciplinas, y señala que la arquitectura tiene que cumplir 3 funciones. ¿Qué funciones? La utilitas, que se refiere a que un edificio debe de servir para lo que se construye, y normalmente ahí podemos distinguir 2 cosas: el típico edificio que llamamos estuche, en el que solamente sirve para esa función y solo para esa función. Un observatorio, o sea, pues salvo la observación de las estrellas, para poco más te va a servir. Sin embargo, siempre los edificios que terminan teniendo mucha más trascendencia son los que permiten reutilizarse, y que luego, bueno, pues está la disciplina de la rehabilitación hoy en día, precisamente para revivirlos con otra función diferente. Luego está, por supuesto, la firmitas. Si un edificio no se sostiene, si un edificio no es firme, pues obviamente no va a ser arquitectura ni va a cumplir como arquitectura. Y luego está la venustas, la belleza. Siempre Vitruvio decía que sin la utilitas y sin la firmitas no podía existir la venustas. Y de hecho lo que Vitruvio también decía es que al final es una cuestión de saber utilizar bien el programa o para qué va a servir el edificio, las proporciones que nos van a facilitar las firmitas para que por fin nos arroje la belleza, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo, yo creo, de belleza que todos lo conocemos, que es el Panteón de Agripa del año 125 después de Cristo. El arquitecto es Apolodoro de Damasco y en realidad es un prodigio, es un ingenio estructural. Estamos hablando de una cúpula majestuosísima, maravillosa, pero fijaos, aparte de cumplir voy a pasaros a esta otra imagen también que es bellísima, aparte de cumplir lo que es esa utilitas porque servía para lo que se había hecho, esa firmitas porque ahí lo tenemos, o sea, 2000 años después no se ha caído, lo que también pasa es que Apolodoro de Damasco piensa tan bien las proporciones que le arrojan una belleza maravillosa. ¿Qué es una de las proporciones? En el Panteón se cumple algo que es cuando uno se pega a la pared, pues casi como está sacada esta imagen, veis que aquí a la derecha está uno de estos espacios, o sea, está como metida la cámara ahí dentro. Nuestro ángulo de visión nos permite ver
la cúpula entera, el espacio entero, sin necesidad de estar moviendo la cabeza. Esa percepción del espacio es lo que muchos autores han terminado hablando, que es como una suspensión en el tiempo, ¿no? De cuando todo te envuelve o cuando todo encaja. Al final, el ser humano, cuando las proporciones nos encajan, cuando es una cosa que podemos percibir, pues siempre nos engatusa más. Eso ocurre también en el patio de Carlos V, que muchos habéis estado en las charlas de Carlos V. Y Vitruvio decía eso: la venusta procede de la inteligencia del arquitecto, la utilidad de la bondad y la firmeza del poder. Y realmente se cumple así. María Teresa. Bueno, pues yo quiero introduciros un poco cómo los artistas han ido transformando la luz a lo largo de la historia del arte. En el románico podemos decir que cuando no se sabía controlar la luz, los templos eran templos muy pequeños, casi sin vidrieras, templos oscuros, porque también había una mentalidad medieval de que la tierra era el lugar de tinieblas frente al cielo, que era el lugar donde estaba Dios y el lugar donde estaba habitada, donde se habitaba la luz. En el románico la luz nos aparece escrita, por lo tanto es una luz, podemos llamarla una luz epigráfica. Cuando Juan Evangelista escribió las palabras que dijo Jesús en arameo y que aparecen en el Evangelio, en el Evangelio 8, en el versículo 12, que yo soy la luz del mundo, que dijo Jesús a Juan, pues aquí nos aparece escrito en esas palabras en latín de ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, en el románico vemos una luz escrita, como estamos viendo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vais a ver, ¿no?, cómo ese Pantocrátor, que actualmente está en el Museo Nacional de Cataluña y que estuvo en el ábside de esta iglesia que estáis viendo, que se encuentra en Cataluña, en San Clemente de Taúl, en el Reino de Aragón en aquel momento, pues estáis viendo esos edificios propios del románico, pequeños, oscuros, donde la luz estaba pues muy poco precipitada en el interior del monumento, ¿no? En cambio, en el gótico se irá transformando. Existe ya un mayor control de la luz. En el gótico los artistas ya controlan mucho más la luz, y además nos tenemos ahí que hablar de una luz mucho más concreta y más figurativa. Una luz ya tamizada por las vidrieras. En este caso, fijaros que la Catedral de León, con un gótico espectacular del siglo XIII, en el que ahora es la luz la que nos va a contar cosas, porque las vidrieras, esa luz figurativa, nos puede contar pues la pasión de Cristo, nos puede proyectar la paloma del Espíritu Santo, como aparece en la parte trasera, por ejemplo, del altar mayor en el Vaticano. Nos puede hablar de la vida de la Virgen, a ser una luz, por lo tanto, una luz concreta y figurativa. Y los artistas, con ese control también de la arquitectura, pues van a hacer los edificios ya muchísimo más altos. Entonces vamos a ver cómo en la siguiente fotografía, donde continuamos con esa Catedral de León, bueno, ¿no?, aquí vemos esas vidrieras y esa luz cómo va a ser proyectada, y en la Catedral de León cómo el edificio gótico ya cambia totalmente al que habíamos visto antes, ¿no? Van a aparecer esa multitud de ventanas, esas vidrieras y esa luz tamizada que va a ser una luz coloreada, ¿no? En cambio, en el Renacimiento, la luz va a ser algo abstracto, la luz va a invadir el espacio. Ahora la luz el edificio va a ser el contenedor de luz. Y ahí nos tendríamos que ir un poco a esos salmos de David que aparecen en la Biblia, donde dice que la luz te envolverá como un manto. Y estoy concretamente en el Salmo 104, ¿no? Esa luz te envolverá como un manto, y que van esos salmos de David, que van a ser seguidos por muchos arquitectos del Renacimiento, va a hacer que eso va a ocurrir en la Catedral de Granada, que los edificios sean blancos
y que esa blancura y esa cantidad de ventanas ya sin vidrieras, pues haga que la luz invade todo el espacio, ¿no? Tenemos las fotografías donde vemos, esta es en Rímini, la iglesia, el templo de Malatesta, de la familia de Malatesta que hace Alberti, del que ahora hablaremos. Estamos hablando del siglo XV. Sí, Y luego la siguiente que tenemos, ¿sí? sí. Y la que tenemos es de Brunelleschi, en Florencia, el templo, la Basílica de San Lorenzo, donde vemos que a través de los óculos, de la propia blancura de los edificios, pues la luz ya es una luz abstracta, ya no es una luz ni concreta ni figurativa, no es una luz que todo lo invade. Y eso es lo que nos va a ocurrir con nuestra catedral y lo que luego va a centrar mucho más Blanca. Y en el barroco, ya ese control de la luz, sí, bueno, ya no tengo más fotos sobre el barroco Vale. porque ya nos centramos en la catedral, pero sí deciros que la luz en el barroco ya lo que va a hacer es, se va a conseguir jugar con ella. Y ahí vamos a tener cómo se van a cerrar muchas de las ventanas de la catedral, porque allá no se quiere que haya una luz abstracta que lo inunde todo, sino que ahora se crea una luz tenue, una luz que se va a jugar gracias a esas grandes formas del barroco, esos salientes y esos entrantes, y se va a jugar ahí con el claroscuro, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los grandes pintores, por ejemplo, Jorge lo decía, ¿no? De Tiziano, Caravaggio, o lo vamos a ver también con la arquitectura de Alonso Cano, que no tanto con su pintura. Y no sé si las siguientes fotografías, yo creo que aquí ya, bien, pues yo creo que aquí, Blanca, puedes, si quieres tú, empezar a hablar de ese blanco del Renacimiento de nuestra catedral, ese blanco original del siglo XVI. Sí, lo primero que tenemos que conocer es que la cantidad de materiales que al final construyen nuestra catedral no es un único material, se juega con la piedra de Santa Pudia, piedra de alfacar, se juega con ladrillo, hay bóvedas de ladrillo, se juega con multitud de materiales que al final lo que lo unifica es el encalado que tenemos presente en toda la catedral, también buscando esa blancura que hablaba María Teresa, que precisamente Alberti, en el ejemplo que hemos visto de la iglesia de antes, tiene muy presente. Y, bueno, ¿quieres tú seguir por aquí, María Teresa? Bueno, vale, un poco hablando de Alonso Cano, simplemente quería enseñaros sobre el tema de la luz. Y es como él utiliza, porque fijaros cómo la capilla mayor de nuestra catedral hay un poco esa reminiscencia todavía que queda en el imaginario gótico, ¿no? Esa reminiscencia gótica de que las vidrieras son vidrieras que nos recuerdan a esos templos góticos. En este caso son vidrieras traídas de Colonia, que Diego de Siloé las vio colocadas. Y aquí me quería reflejar cómo Alonso Cano, en el juego de la luz, utiliza en su pintura que hace sobre la encarnación de María, en esas escenas de la Virgen, en esa principal que hace en 1652 aproximadamente, la encarnación de la Virgen, cuando él utiliza, y esto lo explico yo en las visitas que hago sobre la pintura, como él ya, después de haber leído, ya se ha estudiado ya Galileo Galilei en el año 1610, se ha visto a través del telescopio que las estrellas son esferoides luminosos y ve que va a ser el primer artista que va a representar al Espíritu Santo no como una paloma, no como la paloma de la paz que estamos tan acostumbrados a verlo, ni tampoco va a utilizar una estrella como con las estrellas que nosotros también estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando pintamos una estrella la pintamos con esos entrantes y con esos salientes. Él va a ser el primero que va a hacer como esa luz, ese punto de luz va a inundar el cuadro y va a ser el que encarne a María. Por lo tanto, la representación del Espíritu Santo
él va a ser el primero que utilice ese punto de luz y lo va a hacer de una manera esférica. Si vemos en la siguiente fotografía, Blanca, si pasamos, vemos cómo él va a utilizar ese punto de luz. Él ha leído a Galileo, ha visto que las estrellas en realidad son esferas y él va a utilizar ese punto, ¿no? Cuando el arcángel San Gabriel, al que tenemos abajo, y bueno, aquí podría hablar de mil cosas, cómo se abre el cielo y cómo aparece ese Espíritu Santo con ese, como digo, con ese punto de luz, ¿no? Es magnífica cómo inunda, a pesar de que él es barroco, es un barroco clásico, cómo inunda ese punto de luz la escena y cómo ese arcángel que está en una actitud totalmente sumisa ante lo que está ocurriendo, que es algo, que es ¿no? el milagro que hace Dios, incluso las alas del ángel aparecen caídas al suelo en vez de estar levantadas como normalmente solemos verlo en otros cuadros, ¿no? Es una encarnación perfecta, porque a veces en una misma obra de arte podemos tener una anunciación y una encarnación de manera simultánea. Ya os he explicado en alguna ocasión que la anunciación y la encarnación son momentos distintos. En cambio, aquí vemos cómo es una encarnación perfecta, porque además estamos sobre el altar mayor, que es donde se encarna a Dios en todos los días que se hace la Eucaristía, ¿no? Entonces, para mí es fabuloso, pero bueno, como nos estamos centrando en la luz, quería que os fijarais cómo Alonso Cano hace ese punto de luz simbolizando al Espíritu Santo. Y que además también va a utilizar, y si pasamos y ya termina mi intervención, en las siguientes fotografías que explicaremos, por ejemplo, el sábado cuando vayamos al Museo de Bellas Artes, hablaremos de esa Virgen del Lucero, volvemos otra vez a ver ese punto de luz en esa Virgen del Lucero. Esta obra es del Museo del Prado, pero tenemos otra igual en nuestro Museo de Bellas Artes, Depósito del Prado, y en la que vemos a nuestra izquierda, que también pertenece a las escenas de la vida de la Virgen, de la capilla mayor de nuestra catedral, como la Virgen que lleva en su vientre a Jesús está iluminada con ese punto de luz que es, bueno, pues para mí es fantástico, ¿no? Jo, María Teresa, a mí es que hoy me lo estaba contando y yo como no conozco nada de eso, en la pintura, me ha fascinado sobre todo para entender luego muchas cosas en paralelo para la arquitectura. Me ha encantado. Qué bonito. Y esto, que a ti te encanta. Ay, bueno, esto es verdad que esta es una fotografía que hice tomándome un café desde la cafetería El Chorro, que está al lado, y leyendo un poco, preparando sobre la tertulia esta, porque claro, estas tertulias también, ¿verdad, Blanca? Son la excusa para nosotras también recordar e irnos de nuevo a los libros. Aquí tengo, fijaros, un buen libro en el que he recordado, hablando de Alberti, del que luego hablarás tú mucho más detenidamente, sobre los tipos arquitectónicos que él tenía. Él decía que la arquitectura la usaba fundamentalmente con fines decorativos. Fijaros, a él le gustaba más la vetusta que la utilitas o la firmitas, pero también le interesó el valor teórico de la arquitectura. Y en sus tratados hablaba del tramo rítmico. Y el tramo rítmico, os voy a explicar lo que es por ejemplo, si habláramos de música, hablaríamos del tema o de la melodía, es decir, es algo que se repite y que del interior se proyecta al exterior. Y cuando estaba leyendo eso, de repente caí en que Alonso Cano hace un guiño fantástico a Diego de Siloé y que puede ser ese tratado rítmico que habló Alberti en el siglo XV. Y es que, si os fijáis en ese triple arco triunfal, que es un barroco contenido que hace Alonso Cano y que no deja de ser un recuerdo a los órdenes, ¿no? Como a los arcos triunfales de Roma. Él sí es cierto que añade en el barroco, le pone las pilastras en vez de las columnas, ¿no? Y le hace esas grandes cornisas y esas grandes fachadas abocinadas y proyectadas hacia el interior para que luego sea la luz
la que crea esos juegos de claros y oscuros, y vemos nuestra fachada de la catedral, que es fantástica. Vemos cómo cambia a distintas horas gracias a ese barroco contenido que hace Alonso Cano. Fijaros cómo esa repetición de ese triple arco triunfal que hace él en el barroco está proyectada en el interior. Si pasamos a la siguiente fotografía, vemos como en las capillas mayores de la rotonda, que le dice Rosenthal, o de la girola, arquitectónicamente en esas capillas aparecen, capillas mayores no, perdón, en esas capillas de la rotonda, disculpadme, vemos cómo arquitectónicamente se proyecta, y eso lo hace Siloe, porque los retablos ya son barrocos, son retablos de bofetón que nada tienen que ver con la obra de Siloe, vuelve a hacer arquitectónicamente ese triple arco triunfal, ¿lo veis? Cómo está en la arquitectura hecho. ¿Veis? Como las dos, ¿no? Los dos paredes laterales aparecen esos arcos un poco más pequeños, y en la frontal aparece ese otro tercer arco mucho más grande. Pero es que Blanca se ha dado cuenta de más. Y además porque fijaos que en realidad lo que transpone del interior al exterior es que las tres naves son las que salen hacia afuera con estas pilastras y son las que aparecen luego finalmente aquí, con la última nave como rehundida para hacer resaltar, digamos, ese arco triunfal. Es decir, que nos hace como ver qué composición nos vamos a encontrar en el interior. Entonces es esa armonía, Exacto. esa melodía que nos acompaña y que ya nos está diciendo desde la fachada que vamos a encontrarnos juegos de luces y sombras y nos vamos a encontrar un ritmo, nos vamos a encontrar unas proporciones porque nos las está dando, que Exacto. dentro las vamos a reconocer y las vamos a poder recorrer. Ya casi es como llevarnos esta fachada a la tridimensionalidad, ¿no? A esas naves para completamente recorrerlas. Bueno, para hablar de la luz siempre tenemos que recordar que vivimos en una zona, esto es una foto de la NASA que yo di con ella hace muchísimos años, la utilizo muchísimo porque me parece bellísimo cómo está contenido el Mediterráneo entero. Estamos, o sea, para que nos situemos, esta Sierra Nevada, ¿vale? Este es el estrecho. Aquí está el sur de España, por aquí está Italia y este es el norte de Marruecos. Bien, pues hay una cosa común a todas las arquitecturas que se generan en el Mediterráneo y es la necesidad de domesticar la luz. Tenemos tanta luz que en realidad si estudiamos cómo vivimos, pues oye, tenemos persianas porque tenemos que tamizar esa luz, llevamos gafas de sol porque a lo largo de 2/3 del año el sol molesta. O sea, nosotros tenemos tanta luz a diferencia de los países del norte que nosotros tenemos que tamizarla. En los países del norte hay que abrir la casa entera a la No luz. hay persianas. Claro, No hay persianas, y por ejemplo, aparte en Moscú. muros enteros de cristal, o sea, lo que son muros de vidrio para poder atrapar la poquita luz que hay, ¿no? En esos días encapotados en la cantidad de tiempo que se pasa nublado y con esa luz tristona, ¿no? Entonces esa luz natural hay que atraparla. Nosotros en realidad la tenemos que domesticar, la tenemos que tamizar, la tenemos que filtrar. Entonces nos encontramos desde, no es que el patio su única función sea la de filtrar la luz, pero sí que nos facilita el poder tamizarla un poco y el que no nos entre tan de golpe en las habitaciones, además de que, bueno, pues el patio sirve, ya sabéis, para airear la casa, para humidificarla, para, en fin, todo lo que es el patio. Esto, si no lo conocéis, es el Palacio de la Condesa de Lebrija en Sevilla, que es una maravilla y que os recomiendo que si no la conocéis la visitéis. Y, por ejemplo, para mí uno de los espacios que mejor explican el control sobre la luz, el tratamiento a esa domesticación de la luz, son los hammam. En este caso tenemos el bañuelo como gran ejemplo. ¿Por qué? Porque uno iba al hammam a relajarse y si tú tienes demasiada luz,
no te puedes relajar. Pensad siempre en esos restaurantes que uno está comiendo, la comida es buena, todo está bien, pero uno no termina de estar cómodo. Y hay veces que es porque tiene demasiada luz o porque nos está dando una luz aquí cenital que nos está causando molestia. La luz es muy importante para nuestro estado de relajación. Entonces, en el hammam, siempre esa filtración de la luz, el que nuestro ojo estuviera cómodo, no tuviera que estar ajustándose a esa gran luz para filtrarla, es lo que nos hace también relajarnos en cierta forma. Entonces, esa filtración llevado al punto contemporáneo, que es la muralla de Antonio Jiménez Torrecillas, pues vemos el juego de luz que, digamos, hereda, o en cierta forma Antonio siempre decía que la filtración de la luz, la domesticación de la luz era propio de nuestra cultura y que él tenía que llevarlo a todas sus obras de una u otra forma. Entonces en la muralla también lo termina de llevar. Pero bueno, volviendo entonces a el tema de Alberti, que ya lo ha introducido María Teresa. Alberti es pues un arquitecto, escultor, teórico del 480, del siglo XV, y que él escribe 10 libros sobre la arquitectura que se llama De Reedificatoria. Y entre otras muchísimas cosas que nos cuenta, sí habla, y esto además con Ghiberti lo defienden, que los templos para lo que era ese momento, es decir, en el Renacimiento, tenían que ser blancos. Entonces hace una reivindicación de que los interiores de los templos tuvieran que ser blancos y prácticamente es, de hecho hemos visto antes el ejemplo de iglesia que él construye. Entonces, nuestra catedral es, ya lo comentamos en la primera tertulia, el primer templo, la primera catedral renacentista que se construye en toda España y será luego modelo para otras que se irán construyendo. Y en este caso, pues teniendo en cuenta no solamente eso de un tratado tan importante como el de Alberti, que nos fijaba que tenía que ser blanco, además nos servía para higienizar, porque al final la cal es higienizante, nos servía para unificar todos los materiales. De esa forma, además, se podía construir también más rápido, porque además de combinar, pues eso, si tenemos a los canteros trabajando la piedra, pero podemos hacer las bóvedas en ladrillo y tal, luego la homogeneización es muchísimo más rápida también. Fijaos en el efecto, es la misma foto en horas diferentes, en estaciones diferentes, y fijaos en una cosa que tienen en común. Toda la parte superior la tenemos iluminada, uy, que se me sale aquí la tenemos iluminada, es ese punto de nos está señalando la parte de arriba y desde el suelo se va poco a poco iluminando hacia arriba. Está mucho más tenue. Sin embargo, esa luz abstracta de la que hablaba María Teresa, que se produce en el Renacimiento, que no es puntual como la barroca, que luego la veremos, nos está resbalando por ese blanco, nos está dando ese punto de envolver, ese manto de luz que nos está envolviendo, pero siempre con lo que es la parte superior sobresaliendo, señalándonos ese triunfo de la luz, esa luz dominante. Y además lo que hace Siloé es que, bueno, y luego posteriormente, porque se queda, digamos, en esa maqueta que él deja para que continúe el proyecto como lo dejó, fijaos, y cuando abran algún día la catedral y podamos volver, pues podremos ver que siempre, como veíamos en esa sección al inicio, tenemos 3 ventanas siempre. ¿Qué es lo que sucede al inicio del 18, probablemente en 1704? Que se suprimen 2/3 de esas ventanas, con lo cual nosotros ahora mismo estamos viendo la catedral 2/3 menos iluminada de lo que se pensó, de lo que Siloé
concibió la catedral. Porque Siloé, la catedral que concibe es la del triunfo de la luz, la pura del Renacimiento, la que la luz tenía que resbalar, tenía que inundar, tenía que abrazar a la persona que está, pues como aquí, ¿no? Imaginémonos que estamos sentados aquí en este banco, pues como esa luz nos abrazaba y uno cuando miraba hacia arriba casi te tenía que elevar, ¿no? Volvemos a estar un poco en esa posible situación antes hablaba con el Panteón, ¿no? De cuando hay como esa suspensión temporal que te produce la belleza, ¿no? Cuando uno está ante algo bello. Precisamente lo que se quita cuando se cierran 2/3 de estas ventanas, también se quita otra cúpula que había que iluminaba esta zona, de forma que tendríamos, fijaos, la cúpula aquí central. Además, esta que nos marca este crucero principal, que ya sabéis que tiene la Puerta del Perdón y la conexión hacia la Capilla Real, marcándonos un punto de luz aquí fuerte, junto a este altar mayor, junto a la rotonda, justo debajo de la cúpula. Y aquí, en este segundo crucero, que era la conexión además con el Sagrario, que ahora hablaremos de eso, este era el punto de luz, una cúpula que nos marcaba una entrada de luz. De forma que vamos a intentar imaginarnos esa entrada a la catedral con un primer punto de luz aquí fuerte, esas columnas empezando a iluminarse desde abajo hasta la llegada arriba de todas las bóvedas, que es ya la explosión de toda esa luz. Es un proyecto, el proyecto de nuestra catedral es un proyecto de luz, está basado en buscar los juegos de luz, en encontrar el ir desde la penumbra del suelo hasta la parte más iluminada. Y bueno, pues lo que hablábamos antes del juego dentro de... Y además, bueno, es que en este caso la cúpula pintada con esas estrellas, con los dorados, ya sabemos que Siloé deja alguna parte de dorado también prevista, aunque no tanta como luego termina sucediendo. Pero bueno, y aquí es donde volvemos a ver cómo se ciegan, ¿no? Esos 2/3 de esto. Normalmente es un dato bastante desconocido, pero sí es verdad que tenía que ser, y a mí me gustaría poder hacer un modelo en 3 dimensiones para poderlo iluminar y saber cómo se veía, ¿no? Realmente el interior. Y ahora tenemos esta imagen del sagrario. María Teresa antes hablaba de ese cambio del renacimiento de la luz abstracta a la luz ya puntual que se produce en el barroco. En la arquitectura ocurre eso también. Ya no tenemos esas aperturas que nos están iluminando, ya son puntos exactos que, lo mismo que en la pintura de Alonso Cano, es como ese rayo, ese punto que se abre y que nos ilumina de otra forma, también buscando más esa tensión entre la sombra y la luz. Y ahora vamos a entrar hablando pues precisamente siglo XVII. Este es un cuadro de Rembrandt, es uno de mis cuadros favoritos porque yo creo que sin intención Rembrandt para mí es un cuadro muy representativo de la arquitectura, de esa arquitectura en la que la luz resbala, en la que la luz, digamos, refleja y muestra cómo es ese interior, ¿no? Pues vamos a hablar de Alberto Campo Baeza. Sabéis que Alberto Campo Baeza es el arquitecto que hace el Caja Granada, el cubo, el famoso cubo de Caja Granada aquí en Granada, y además el Museo de la Memoria. Ha sido recientemente Premio Nacional de Arquitectura, tiene muchísimos premios. A mí no me extrañaría que le dieran en un momento dado el Pritzker, que habréis oído que es el máximo premio que se le puede dar a un arquitecto. Y este es uno de sus cuadros favoritos. De hecho, lo nombra mucho en clase porque él habla siempre que se tiene que jugar
con la luz como material y hay que tenerlo en cuenta igual que se tiene en cuenta el hormigón, el ladrillo, el acero, la madera, cualquier otra cosa. Y coge este cuadro como inspiración. Y además este de Guillermo Pérez Villalta, que no nos acordamos si se llama El barquero o no, pero para que lo tengáis en cuenta. Y fijaos la forma en la que resbala la luz en este paramento y cómo los rayos son muy claros en esta forma de entrar con estas 4 columnas, en este reflejo que hace Guillermo Pérez Villalta en este cuadro. Y eso es con lo que va a empezar el proyecto de arquitectura del Cubo de Caja-Granada. Ahora os estaréis preguntando, vale, Blanca, vaya salto de la catedral al Cubo de Caja-Granada. Tranquilos, esto tiene una explicación y ahora os la voy a dar. Bien, el Cubo de Caja-Granada, la intención de Campo Baeza era hacerlo como un contenedor de luz. De hecho, él lo denomina impluvium de luz. Esto es un dibujo que yo tengo para explicar las casas romanas, que era un impluvium. El impluvium solía estar a la entrada de las casas romanas y era siempre un patio que justo las dimensiones eran las dimensiones de un pequeño estanque, de una pequeña alberquita, que recogían el agua y cuando ya llegaban a un límite bajaban hasta rellenar un contenedor, una cisterna, un aljibe, ya posteriormente hablando. Entonces él habla que quiere que el edificio sea un impluvium de luz y esta es la sección de ese edificio, de ese cubo. Si le pegamos un corte por aquí a la mitad, esta es la sección en la que va, fijaos, abriendo cada vez más el patio, si podemos llamar a esto un patio, pero como no está abierto al aire no lo podemos llamar patio, por eso él lo llama impluvium de luz, porque a través de estos lucernarios que están muy calculados, ahora os explicaré, él consigue calcular cómo va a entrar esa luz para que le recuerde a esto, primero para que resbale en el paramento esta luz, segundo para que le entren los rayos de esta manera y finalmente estos son los primeros dibujos que empieza a hacer, que es como quiero una capa exterior y que me entre la luz en ese vacío interior. Este es otro de los dibujos que hace, ya estáis viendo una de las columnas, uno de los pilares, aquí estáis viendo otro de esos dibujos, como él plantea en esos dibujos iniciales de inspiración que en la cubierta va a haber aperturas para meter la luz dentro de ese espacio interior. Y es que él trabajó con las dimensiones de la Catedral de Granada. Él considera que la Catedral de Granada es uno de los mejores ejemplos de utilización de la luz como material, pese a que hay 2/3 de las ventanas que nos tendrían que meter la luz cegadas, pero aún así considera que es uno de los mejores sitios. Él recomienda que la catedral hay que visitarla, nuestra catedral, la Catedral de Granada, hay que visitarla varias veces al año, un par de veces en cada estación y quedarse varias horas para ver cómo la luz va moviéndose, va tamizándose, va además resbalando por las columnas, por los paramentos blancos. Entonces él trabaja de fondo para inspirarse para ese edificio con estos 2 cuadros, ¿vale? Y además con esta foto sacada desde arriba, además esta foto en blanco y negro sacada, pues fijaos, porque está todavía el coro, esto quiere decir que es una foto anterior a 1929 pero se ve muy bien cómo resbala esa luz. Él quiere conseguir ese efecto. Este es otro de los dibujos que él realiza. Fijaos cómo tiene la intención de que la luz resbale por estas columnas que, y aquí es donde viene otro guiño maravilloso con nuestra catedral, resulta que las dimensiones de estos pilares de Caja Granada son las mismas que los pilares de la catedral,
coge las mismas dimensiones. Su idea es la de hacer, igual que en el siglo XVI, cuando se construye esta catedral, es el templo de la cristiandad, es el templo de ese momento. En el siglo XX, cuando él plantea este proyecto, es finales del siglo XX, es finales de los 90, perdón, él plantea un espacio casi catedralicio. Es como si hiciera un poco el guiño a que pasamos del templo de la cristiandad al templo moderno, que es el templo del dinero, ¿no? Las catedrales del dinero, los bancos como catedral del dinero. Entonces, este es el dibujo que nos plantea, y esta es una maqueta, fijaos, que no es una foto, es una maqueta que se realiza, tengo entendido que es más o menos de 1,5 metros por 1,5 metros, o sea, es bastante grande, y trabaja con focos que calculan perfectamente cuál es la incidencia del sol a lo largo de las distintas estaciones para calcular cuál de los espacios que ya estáis viendo, cómo es la estructura, ¿no? Que te va formando, digamos, estos cubos, cuáles van a ser de luz y cuáles van a estar cegados, para calcular perfectamente cuál va a ser esa luz controlada que quiere en eso que él llama el impluvium de luz. Y bueno, estos son fotos de la construcción, ya lo estáis viendo, y finalmente este es el resultado. ¿Qué hace para resbalar la luz? A utilizar en los paramentos de esta parte alabastro, de forma que no solamente resbala la luz cuando entra, sino que además cuando dentro se ilumina, es decir, cuando ya el sol se va y ese impluvium de luz se va quedando a ciegas, pues las oficinas que se van aquí despertando con la luz artificial van dándole al interior también esa luz que le falta. Entonces, bueno, aquí podéis ver algunas de esas imágenes, los rayos cómo entran, y una cosa que tiene en común con el Panteón de Agripa. Pues resulta que si uno se pega a esta pared o a esta pared, nuestro campo de visión te permite ver todo ese espacio sin tener que mover la cabeza. Lo contiene en una sola mirada, lo cual dice mucho de la capacidad de Campo Baeza de manejar la proporción y de pensar en todos esos detalles. No solamente es la utilitas, sino también la firmitas y la venustas. Y bueno, terminamos con un guiño porque hemos empezado hablando de la belleza, además, con el óculo del Panteón de Agripa, esa luz que hace del Panteón de Agripa un espacio único. Este es pues el Banco Nacional de Dinamarca, de otro arquitecto impresionante que es Jacobsen, Arne Jacobsen, que esto se hace en los años 70 en Copenhague. La Catedral de Granada, de Diego de Siloé y Alonso Cano, que es del siglo XVI, siglo XVII, y el Banco de Caja Granada, ese espacio de impluvium de luz que se inaugura en 2001. Así que le hemos dado un repaso a la luz. Bueno, yo creo que estamos todos, que vamos, no ha habido nadie en el chat que ha piado. Blanca, a mí me gustaría que pusieras, que has pasado muy rápido y creo que son muy interesantes las fotos de cuando se estaba construyendo. Esas, estas, aquí. Sí. Esas. Sí. Es que es impresionante ver, porque yo vivo cerca, yo vivo al lado, entonces yo lo he visto cómo iba avanzando, ¿no? Pero no me podía imaginar nunca que tuviera tanta similitud con nuestra catedral, ¿no? De hecho, hay una pieza musical que es la capilla de Rothko Chapel, que es de... ¿cómo es el compositor? Este es un compositor contemporáneo del siglo XX, espérate un momento, que... Google, ¿qué haríamos sin San Google? Creía que se llamaba Google el compositor, No, y digo, ostras. no, la Rothko Chapel es una pieza... Un momento... Bueno, mientras ella lo busca, si Eso. queréis, pues podéis activar vuestro Se llama micro. Feldman. Morton Feldman, y en uno de los festivales de música y danza se
cogió este espacio, yo estuve, fue impresionante, y se hizo esa pieza musical. En este espacio sí se pueden hacer las piezas musicales que están preparadas para espacios catedralicios, porque la reverberación y el cuando un sonido se emite y luego vuelve, pues claro, el público tiene que estar perfectamente acompasado para que no provoque distorsión. Entonces aquí esa pieza del Rothko Chapel salió espectacular, igual que hubiera salido en la catedral. Sin embargo, en esta sala uno hace una pieza que no esté pensada para un espacio catedralicio y es un desastre, porque esa reverberación nos mataría, ¿no? Entonces, bueno. Pues te propongo y os propongo a todos el hacer una visita este verano uniendo estos dos templos, el templo de la luz, ¿no?, en el mundo cristiano y el templo de la luz en el mundo capitalista, ¿no? Sí. Sí, esa visita la verdad que es muy bonita y la gente le sorprende mucho. Y ese espacio, no sé si habéis tenido alguna oportunidad de entrar alguna vez a este edificio. Yo no. Sí, Pilar sí, ¿no? No, porque ¿verdad, Pilar? Que es ese Luis sí dice, espacio ¿no? cuando entras es muy impresionante. ¿Me escucháis? Varias veces, varias veces. Varias veces, Fabiola. ¿ese quién dice? Que no oigo. Luis. Ah, Luis. Vale, He varias veces. he estado con los alumnos Ah, que tenían que dibujar. Yo les obligaba a que viesen la gran diferencia de un día para otro respecto a la luz. sí, es que es brutal, ¿verdad, Luis? Que es impresionante la diferencia. Pues si Interesante, queréis, Luis. abrimos Cuéntanos. la... Blanca, ¿te parece que abramos para vernos todos y Dejo de ya ahora compartir. aportemos la parte de, ¿no?, la parte de tertulia, la iniciamos y si alguien, como somos poquitos, pues si alguien levanta la mano, pues se le puede dar paso. Sí, vamos. Fabiola quería hablar y Jorge, pues Fabiola primero, Jorge después. Y Luis también que nos cuente un poco eso ¿Qué tan ejercicios interesante, ¿no? ponías a los alumnos? Porque qué interesante lo de la luz. Fabiola, cuéntanos. Quería comentaros que he estado trabajando ahí en ese edificio durante muchos años y he podido disfrutar de la luz que tiene al amanecer, de la luz que tiene en verano, en invierno, en días nublados, en fin. ¿Qué sensaciones tenías? ¿Cómo? ¿Qué sensaciones te embriagaba, me imagino? Sí, pues a veces a mí me distraía muchísimo porque es que me quedaba mirando la pared de alabastro, mirando los reflejos de esas luces. Yo creo que es como el fuego, ¿no? Cuando una chimenea, ¿no? Que yo me quedo como muy hipnotizada, ¿no? Porque yo creo que el alabastro y la luz en distintas horas tintinea mucho. Sí. Y eso que decía Blanca, ¿no?, que lo que se busca en los hamán es tamizarla para que te concentres, ¿no?, y relajarte, eso sería casi todo lo contrario, ¿no? Y esa pared de alabastro muchas veces reflejaba colores. Sí. Entonces, Qué bueno. era maravilloso, era, no sé, era como si estuviese alguna vez viendo como una aurora boreal, porque había tonos rosados, tonos malva, una gama de colores. Es que el alabastro es un material tan rico para matices que, en fin, qué suerte, Fabiola. Sí, ahora estoy en Madrid y la verdad que lo echo mucho de menos. ¿Estás en Madrid tú también? Sí. Ay, pues a ver, cuando vuelvas nos apuntamos y vamos para allá. Jorge, cuéntanos. Sí, que me llama mucho la atención porque no lo había visto realmente el que un tercio de las ventanas de arriba estuvieran cerradas, con lo cual se está disminuyendo el flujo de luz. 2 tercios, sí. A 2 tercios. Lo que también me llama la atención es que eso hubiera ocurrido en el siglo XVIII, si no he entendido mal. Sí, a principios. Yo hubiera dicho que eso era más típico de la época barroca, que buscaban los puntos de luz, que buscaban los claros oscuros, entonces tanta luz no les venía bien y fueron cerrando espacios para que hubiera más contraste, ¿no?, que era más del estilo barroco. Por eso me ha llamado la atención. El 18 sigue. ¿Y por qué se hizo? ¿Por qué se cerraron las ventanas entonces? Por lo visto, igual que pasó con el tema del coro, por un cambio
en la liturgia al final, o sea, más luz, menos luz, todo tenía mucho que ver con la forma de percepción durante la misa, me imagino, durante el servicio. Porque Entonces, el coro lo cambiaron en el año 26 de sí, 1900. eso fue posterior, Pues, pero que fue también por un cambio de liturgia. O sea, y en este caso yo creo que sería igual por un sentido, no he encontrado el exactamente por qué, pero es muy probable que fuera por el ya de repente en eso, pues como todavía sigue siendo barroco, es más el intentar cegar para que no haya esa luz abstracta y haya más puntos de luz. Aún así, al tenerlo blanco, hay un dato que se nos ha olvidado, María Teresa, meter, que es los que conocéis San Jerónimo. La iglesia de San Jerónimo se concibió como un templo cristiano, y de hecho, bueno, ya conocéis que Siloé tiene que ver en el proyecto. Entonces, nosotros ahora lo vemos cubiertos de pinturas que ocurren pues muy probablemente paralelo a cuando se cerró en la catedral esas ventanas, o sea, pero cuando vayamos a San Jerónimo, intentad pensar cómo sería entero blanco completamente, porque ahora es verdad que claro, a ver, voy a buscar porque se me ha olvidado meter, quería haber metido una imagen, pero os lo comparto enseguida. La tertulia. ¿Cómo que ha desaparecido? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Ah, vale. Yo, ¿qué ha desaparecido? ¿A qué botón le he dado? ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Cómo habéis visto? Estabais todos como muy callados, ¿no? Muy atentos, espero. Pilar, dime, Pilar. Hace unos años, Pilar Burjar y luego Pilar Castro. mira, hace unos años tuve la ocasión de recoger un premio que me concedió Caja Granada y yo nunca había estado allí. Entonces, cuando entré así tan mona con mi traje de chaqueta, mis taconcitos, a recoger un premio científico, por cierto, entonces me quedé con la boca abierta, me quedé anonadada. Entrar a ese patio con las paredes que yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué material es? Hasta que descubrí, o alguien me dijo que era alabastro. Para mí fue, ¿cómo os cuento? Como la Cenicienta metida en el palacio Es antes muy de perder el impresionante la zapato. primera vez, ¿eh? Es una cosa maravillosa. No he vuelto a ir nunca más. Pero la verdad es que mi recuerdo es tan bueno que no tengo interés en volver. Pilar Castro, cuéntanos. Yo quería comentar que muchas veces cuando se dice que se cegaron algunas ventanas y demás, muchas veces lo vemos como si fuera a lo mejor algo negativo. Y si tenemos en cuenta que la catedral en realidad es un edificio que tiene ya muchísimos años, muchísimos siglos, ¿no? Que tiene su propia vida y no hace mucho leía yo... Por algún sitio se escucha la televisión de fondo. Si se puede silenciar esa persona o apagar la tele. Ah, puede ser yo. Puede ser. Vale. Ahora sí. Que yo creo que, no sé, eso es una idea que a mí se me ocurre también, que es decir, que la capilla mayor tiene una luz tan especial, es un espacio, yo creo que si lo logra, hay un espacio sacro tan definido, tan especial, con esa metáfora que siempre ha tenido la luz como significación sagrada, no todo lo que tú has comentado, María Teresa, al principio, de la luz, que luego también incluso en algunas de las fotos que habéis puesto aparecen un poco cuando ha hablado también del cuadro, los dorados que hay en la capilla mayor, como que se trata de desmaterializar un poco el espacio. Es un espacio tan singular que yo creo que se tiene que notar muy diferente de las 5 naves de la basílica. Y tener en cuenta que aunque las disposiciones del Concilio de Trento, digamos que empezó el concilio a mediados del 16, yo he leído cosas de San Carlos Borromeo que siempre decía que las iglesias no deberían de estar
tan iluminadas, porque entonces sería como, es decir, ese carácter ascensional que tiene la iglesia cuando entramos, nosotros estamos en la sombra, nosotros estamos en la penumbra y nos dirigimos hacia la luz que está en la capilla mayor. Es el símbolo de la divinidad, se crea un espacio muy especial. Y entonces, aunque los artistas del Renacimiento, lo habéis explicado muy bien en los tratados de Alberti y demás, se quiere, incluso por el recuerdo que tienen los templos de estar iluminados con luz natural y también estar era un templo, el color era blanco. Yo creo que la catedral va haciendo, digamos, también un camino, ¿no?, con la mentalidad Sí. y cómo es la liturgia, porque es un espacio que no olvidemos que no es solo un espacio para, digamos, para los estetas, para la contemplación de la belleza. Es un espacio litúrgico que tiene también que tener digamos, tiene que tener una función práctica, tiene que ser un espacio que cumpla una funcionalidad. Entonces, siempre, siempre va a estar determinado por el rito religioso. Yo creo que todo lo de cegar un poco, ya decía Alberti, vosotros imaginaos lo que sería que a través de incluso una iglesia, la iglesia más pequeñita como la del que yo vivo en Jun, una iglesia muy pequeña, sería horrible que viéramos a través, las ventanas tienen que ser pequeñas, tienen que ser muy altas para que lo único que se pueda ver es el cielo. Imaginaos que nosotros viéramos desde una iglesia a un vecino o a alguien, sería horroroso, no se perdería todo el sentido de esa fe que significa, ¿no? De la elevación, cuando se celebra el misterio, el ritual eucarístico, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso de cegar un poco las ventanas, incluso tiene que ver con esa vida de la iglesia, ¿no? Y con Sí, el es un carácter práctico edificio que tiene que vivo. tener, Es exactamente. un edificio vivo y se va adaptando a los ritos y a las costumbres de cada momento, pues como todo. Nos encontramos la Alhambra adaptada, nos encontramos Dar al Horra adaptada, o sea, al final, y sí, tiene mucho que ver, yo creo que es eso, que hay un momento en el que dicen demasiada luz para estar concentrados en ese punto, hay que darle más importancia al altar mayor, ¿no? A ese núcleo, a esa gran cúpula. Sí, completamente de acuerdo. Me ha encantado de verdad todo lo que habéis expuesto, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Nos alegramos mucho. Sí, sí. Porque no deja de ser esto Porque hace también, pensar mucho. siempre lo decimos María Teresa y yo, que no deja de ser también una aventura en la que las dos intentamos a hacer un dueto en el que aportemos cada una. Pues yo no tenía ni idea de nada de lo que ha contado de la esfericidad del Espíritu Santo a través de lo de las estrellas, de tal. O sea, me parece fascinante. Ni yo de lo tuyo, ni cómo resbala la luz, ni el proyecto de Alberto Campo Baeza. Yo creo que es lo bueno de esta tertulia, ¿no? Y este tándem que hacemos, aparte de que al final ya todos somos amigos porque nos conocemos, pero que ese complemento, ¿no?, entre una y otra. Y además creo que a ellos, sobre todo, que ellos siempre pienso mucho en ellos, les tiene que fascinar mucho lo que tú hoy has contado, que realmente la tertulia un poco iba enfocada al mundo de la arquitectura, porque de lo que yo les cuento ya lo saben y ya están más acostumbrados y ya han hecho varias visitas conmigo y al final, bueno, pues entonces yo también aprendo y siempre estamos en constante aprendizaje y transformaciones propias, ¿no? Sí. Igual que la arquitectura. Y Luis, cuéntanos qué ejercicios de dibujo y luz y sombra hacías. Fue algo casual, porque el profesor de artística no pudo venir ese día y el director me dijo, mira, está programado hacer una visita a este sitio, y yo me fui con los alumnos con su bloc de dibujo, se sentaron por el suelo y empezaron a pintar lo que veían cada uno desde su posición. Y yo estuve toda la clase con la boca abierta mirando al techo. ¿Por qué este señor pone aquí esta columna? ¿Por qué esta pared? Te ha tenido que encantar la tertulia, ¿no? Porque creo que le has buscado el significado, ¿no?, a ese día, ¿no? Ahora lo he entendido mucho mejor, es obvio. Claro. Es obvio. Luego ya, cada vez que iba con los alumnos allí, el compañero, si yo tenía libre, pues me iba con él
a seguir disfrutando del entorno, ¿no? Es Lo que que ese no- espacio es muy impresionante. Yo de hecho hablé, lo que pasa que ahora como va a cambiar otra vez de manos, ya sabéis que ahora de Bankia lo ha absorbido ya no sé quién, yo ya he perdido la cuenta, seguimos llamándolo Caja Granada porque es como lo recordamos, pero con el director territorial anterior yo tenía hablado que empezábamos el año pasado, pero es que el año pasado ya empezó la pandemia, para hacer regularmente 2 veces al mes una visita los sábados, o sea, 2 sábados al mes, para enseñar el edificio, porque yo creo que ese espacio los granadinos no lo conocen y es un espacio muy... Es que ahí se produce una cosa que se produce también en la Alhambra, que se produce en el Bañuelo, que se produce en la Catedral, que se produce en los grandes edificios que emocionan. Automáticamente uno entra, y Luis, ahora me dirás, uno entra incluso con chavales y me puedo imaginar que todos bajamos la voz, porque automáticamente es un espacio tan impresionante que te quedas tan chiquitito. Perdona, sí? creo que es la primera clase en la que los chicos de 14 años estuvieron en silencio todo el rato dibujando y pintando. Los 45 minutos que duró la clase. Es que es un espacio pero es que yo siempre digo que los grandes espacios arquitectónicos que más nos emocionan, que más nos tocan el corazón, que más nos embriagan, que más es que nos dejan en silencio o nos obligan a hablar bajito. Pensad cuando entráis al Bañuelo, esa tamización de la luz, esa filtración de la luz, el que automáticamente los ojos se te dilaten y se te tengan que aclimatar a esa penumbra, ¿no? Que Antonio Jiménez Torrecillas la llamaba que en el Mediterráneo buscamos la penumbra habitable, porque tenemos tanta luz que tenemos que habitar la penumbra que es más cómoda para nosotros, ¿no? Entonces, cuando entramos al Bañuelo también bajamos la voz, cuando entramos en el Salón del Trono, cuando entramos en Dos Hermanas, siempre es esos espacios, pensadlo, que los espacios que más os emocionan, siempre bajamos la voz y como que nos sosiegan de alguna forma el alma. Pues, ¿alguien más quiere aportar? Mi gata está súper emocionada con la tertulia porque está constantemente rondando por aquí, que vamos, ya se ha sentado a escucharte. No sé si alguien quiere aportar algo más. Felicitaros a las dos porque ha sido una tarde muy grata. Pues me alegro mucho, Pilar. A que sigáis en esta línea. A mí me gustaría terminar con una frase que dice: la luz es la sombra de Dios y la claridad es la sombra de la luz. Y en este momento que estamos intentando buscar esta luz al final del túnel, pues deciros que la luz también es esperanza y que, bueno, en ella vamos a ver que nos inunde como esa luz del Renacimiento que inundaba los edificios y que finalmente pues veamos esa luz y que nos reunamos de nuevo, que nos envuelva, efectivamente, que nos envuelva esa luz. Y nada, con este final, pues despediros hasta dentro de 15 días, que gracias por estar ahí, de verdad, que sin vosotros esto sería impensable. No lo podríamos hacer. Que se corra la voz, que lo compartáis, que compartáis esto, que creo que puede merecer la pena, y nos vemos por las calles. En los bares. Si nos dejan. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Ha merecido mucho la pena. Muchas gracias, Emilia. Gracias. Dios. Adiós. Gracias. Espectacular.